basándonos en la evidencia que tenemos y según las evaluaciones que han hecho los expertos de la evidencia, los criterios científicos de una pandemia han sido cumplidos. Por lo tanto, he decidido aumentar el nivel de alerta de fase 5 a fase 6, nivel de pandemia. El mundo en este momento se ve ante el comienzo de una pandemia de influenza en el año 2009. Evidentemente, ante esta situación no podemos ahora quitar la alerta epidemiológica. La vamos a mantener. Todavía no sabemos si varias semanas. Depende en mucho la evolución que sigamos teniendo de los casos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues es un hecho, estamos frente a una pandemia, a la primera pandemia en los últimos 40 años reconocida ya formal y oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. La directora general de este organismo internacional, usted lo escuchó, pues lo ha anunciado. La decisión se tomó después de una reunión del Comité de Emergencia y de consultas con destacados expertos en gripe, virólogos y funcionarios de salud pública de varias naciones, y de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Sanitario Internacional, determinando que el virus es contagioso y se propaga fácilmente entre las personas y de un país a otro. Es parte de lo que dice este comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos en fase 6, la máxima posible de esta escala del Organismo Mundial de Salud para el tema de la pandemia. Y para hablar de esto, esta noche hemos invitado al secretario de Salud mexicano, al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, a quien le agradezco que nos esté acompañando para conversar de esta situación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Carmen. ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Pues al contrario, en términos prácticos, ¿qué significa que el mundo haya entrado en la fase 6 para efectos de este nuevo virus, del cual México, bueno, pues se ha convertido en referente obligado, no necesariamente para nuestra alegría, pero con una presencia internacional en términos informativos innegable? Bueno, mira, para nosotros realmente no cambia nada. Esto es, los aspectos de las 6 fases están técnicamente bien definidos, y cuando hay una transmisión continua entre personas en 2 continentes diferentes y en uno de ellos en más de 2 países, en 2 países, ya hay criterios suficientes para señalar la fase 6. En este momento hay prácticamente en 4 de los continentes. Hay casos en Oceanía, hay casos en Asia, hay casos en Europa y hay casos en América. Entonces, técnicamente había criterios suficientes para poderlo determinar. Pero esto no es decir, fase 6 estás en la peor y sobre todo a ti, país X o Z, te voy a señalar. No, es para que todo el mundo ponga su máximo sistema de alerta para prevenir los casos, todas las acciones de mitigación y de prevención. El tema de fase 6 no se refiere al comportamiento del virus por sí mismo, sino a los lugares en donde se encuentra. Así es, y sobre todo a su capacidad de transmisión. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la influenza aviar, ha habido casos, ha habido casi 450 casos en países asiáticos, los últimos en Egipto, pero no ha habido una transmisión sostenida. Entonces, por eso es que allí no se ha decretado alerta pandémica. Hay fase 1 de prepandemia, en el caso de la influenza aviar, pero no se ha extendido porque no hay una transmisión continua. Ahora, cuando dice la OMS fase 6, involucra a todos los países, a un conjunto de países. ¿Para quién va el llamado? A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo.